Así es que es importante que usted y yo como David entendamos esto, que tenemos pacto. Y nuestros enemigos no tienen pacto, han sido derrotados. Recuerde, la misma escritura dice en Colosenses que el mismo diablo y sus principados y potestades fueron derrotados, expuestos, avergonzados públicamente en el Calvario por Cristo Jesús. El diablo ya no tiene poder. Así es que entonces, regresando a el primer libro de Samuel, capítulo 17, vemos cómo entonces David habla estas cosas y dice, ¿quién es este incircunciso? Déjeme regreso ahí a estos versículos. Dice, entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hombre es qué harán con el hombre que mate a los filisteos y quite lo propio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Para desafiar a los escuadrones del Dios viviente, el Dios viviente que tiene pacto con Israel. Y el pueblo le respondió, según aquella palabra, diciendo, así hará al hombre que mate a Goliat. Y Eliab, su hermano mayor, hermano de David, oyó cuando David hablaba con los hombres, y se encendió en ira Eliab contra David, y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón. David genuinamente estaba ahí. David fue enviado por su padre. David estaba en obediencia a su padre y en amor a sus hermanos. Pero aquí vemos un obstáculo, el primer obstáculo que viene en contra de David. ¿Cuál es? El rechazo de sus hermanos, el rechazo de su hermano mayor. Digamos que el más fuerte, el más vigoroso, el más diestro en la guerra, lo rechaza. ¿Tú qué tienes que estar haciendo aquí? Pero fíjese lo que habla este hombre en contra de David. Dice, yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón. Fíjese, David estaba en humildad, en obediencia a su padre. Todo lo contrario de lo que su hermano estaba diciéndole, David tenía esa humildad en su vida, obedeciendo a su padre, inclusive yendo hasta la guerra para llevar provisión a sus hermanos. Así es que Eliab, en su ignorancia, en su rabia, en estar amedrentado, rechaza, menosprecia a David y habla mentiras en contra de David. Así son nuestros enemigos. Hablan lo que no somos para que nosotros creamos que somos lo que no somos. Para que nosotros ignoremos que somos hijos del gran Rey, de Cristo Jesús, del Padre eterno. Y entonces le dice, tu soberbia, lo cual no era cierto, porque David tenía un corazón humilde, o una actitud humilde, y la maldad de tu corazón. Si algo tenía David es que tenía un corazón correcto. Porque recuerde que Dios se buscó a alguien que tuviera un corazón correcto, conforme a su corazón. No es que David tenía el corazón de Dios, pero David tenía un corazón correcto para con Dios y para con los hombres. Es importante que entendamos esto, aunque David era hombre y tenía un corazón de hombre, pero David tenía un corazón correcto, no había maldad en su corazón. Y aunque sabemos que después de ser rey o siendo rey, David cometió muchos errores, pero su corazón siempre estuvo presto para el Señor. En estos momentos David tenía un corazón correcto y el menosprecio para detenerlo de la voluntad que el Espíritu de Dios que estaba sobre David lo estaba guiando a hacer. Viene el primer rechazo y su hermano, fíjese, su propio hermano, su propia familia, tu propia familia puede rechazarte, puede resistirte para que no sigas caminando en la fe, trayendo incredulidad, menospreciando tu vida, menospreciando lo que has hecho, inclusive hablándote de tu historia pasada. Pero nosotros tenemos que conservarnos, ser pacientes, ser sigilosos, ser diligentes, afirmarnos en la palabra, estar seguros y firmes en la palabra para que estas cosas no sucedan, para que estas cosas, si suceden, nosotros no seamos movidos. Y David dijo, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Es decir, David no recibió las palabras de su hermano, las resistió. Entonces se apartó de su lado hacia otro, se apartó. Si algo que tenemos que hacer es apartarnos de aquellos que están hablando mentira, mentira tras mentira, y aquellos que quieren rechazarnos, reprocharnos, menospreciarnos. Dice, y el pueblo respondió lo mismo que antes a David. Versículo 31, cuando se supieron las palabras de David que había hablado, se lo dijeron a Saúl, y Saúl le hizo venir. Saúl no sabía quién era, pero hizo venir a David.
Y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de Goliat. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Esto le dijo David a Saúl. Entonces Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él porque tú eres un muchacho. David no tenía cuerpo de guerrero ni tenía la edad de un guerrero, pero era un muchacho. Y él ha sido un guerrero desde su juventud. Es decir, por los engaños y las mentiras y lo físico y las apariencias. Recuerden, caras vemos, corazones no sabemos. Pero Saúl, por las apariencias y el mismo pueblo y por las mismas cosas que hablaba, estaban amedrentados y veían que Goliat era un gran guerrero, cuando ni siquiera habían experimentado, ni siquiera habían hecho la lucha para pelear con él. Pero David respondió a Saúl, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venían y se llevaba a un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Es decir, David no estaba hablando por hablar. Pero aquí hay dos cosas muy interesantes. Aunque David había tenido una experiencia siendo pastor de ovejas, defendiendo con su propia vida a las ovejas. Pero David se había expuesto, aquí dice, a los leones o a los osos, que son más fuertes y más poderosos que él, pero Dios le había dado la victoria sobre ellos de una manera extraordinaria, porque no es concebible que un hombre pueda pelear con un oso y con un león y los venza. Hablando de fuerza, no es posible. Pero Dios estaba con David y Dios había llevado a que David fuera prosperado de la misma manera. Aunque en el reino espiritual los problemas de este mundo, los problemas espirituales y los problemas físicos de este mundo son así de chiquitos. En este mundo natural se pueden ver tan grandotes que aunque en lo espiritual son chiquitos, en la realidad natural se pueden ver como montañas y como montes grandes en contra de nosotros. Pero cuando nosotros no ponemos nuestros ojos en lo natural, pero en que Dios está a nuestro favor, Dios está con nosotros, la unción de Cristo está con nosotros, Dios mora en nosotros, el Espíritu de Cristo mora en nosotros y nunca nos dejará y nunca nos abandonará, y nos ha llamado más que vencedores y nos ha dado su nombre con autoridad y su palabra con autoridad y el poder que levantó a mismo Cristo entre los muertos, que operó sentándole, que operó resucitándole y lo hizo sentar en lugares celestiales, mora también en nosotros. Nosotros podemos entonces, estando convictos en estas verdades, vencer, prevalecer sobre cualquier situación, porque en lo natural, delante de los ojos y sus sentidos naturales son grandes, pero en el ámbito espiritual, ante nuestro Dios, son así de pequeños. Así es que entonces David dijo estas cosas. Déjeme regreso ahí. Vamos en el versículo 37. Y David añadió, el Señor que ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Fíjese, el Señor David estaba convencido de que el poder de Dios estaba operando en su vida. Él no solo estaba hablando por hablar, sino tenía la experiencia misma de la vida. Así es que nosotros tenemos que ejercitarnos en la fe, en lo poco, para avanzar cada día más y más y ser llevados y ser puestos en más. Dice, él mismo me librará de las manos de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor esté contigo. De alguna manera, Saúl, rompiendo todos los protocolos de guerra, porque quizá estaba amedrentado, porque quizá estaba en el entendido de que no había salida, dijo, creyó en las palabras que David habló y de alguna manera dijo, vamos, pongamos a prueba esto. Saúl vistió a David con las ropas militares y sabemos que David no podía caminar con ellas porque David no tenía experiencia. Así es que David se quitó todo esto y le dijo, no puedo, no tengo experiencia en el uso de estos equipos. Podían ser muy grandes, muy pesados, pero David no tenía experiencia. Y dice el versículo 40, y tomando su callado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas, las puso en su saco pastoral y en un zurrón, y con la honda en las manos se acercó al filisteo. El filisteo vino y se fue acercado a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco. Así es que, primero David tiene el reproche de su hermano mayor, pero David prevalece. Después Saúl reprocha a David y le dice, ¿tú quién eres? Pero David prevalece
poniendo en su corazón y en su boca lo que Dios estaba con él y cómo Dios lo había empoderado, cómo Dios lo había cuidado y había estado con él. Y después viene ante el filisteo y el filisteo, Goliat, empieza a menospreciarlo de una manera inhumana, por decirlo así. 3 resistencias que sufrió David. Y nosotros podemos ser expuestos a muchos rechazos, reproches, pero nosotros tenemos que prevalecer estando firmes en lo que hemos confiado. Es importante. Entonces David dice, vamos a ver, permítame llegar ahí. El filisteo vino y fue acercado a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y bien parecido. El filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Pero es importante, fuimos redimidos de toda maldición. Nadie, aunque hablaran maldición en contra de nosotros, no tiene autoridad ni poder. Sus palabras ni sus conjuros. Pero nosotros no debemos de prestarnos a eso, sino entender que en Cristo hemos sido redimidos de toda maldición y que Dios está de nuestro lado. Pero la fe es la que nos debe acoger, la que debe manifestarse en nuestras vidas, no los pensamientos inicuos, malévolos, que nuestros enemigos quieren imponer en nuestras mentes. Cuando nosotros nos dejamos manipular por los pensamientos de otros, engañosos, mentirosos, acusadores, entonces permitimos que la incredulidad venga a nuestras vidas y la fe va a ser, no va a poder actuar para tomar lo que ya nos ha sido concedido por gracia y prevalecer. Así es que no debemos permitir escuchar maleficios y cosas de ese tipo que permitan que la incredulidad venga a nuestras vidas. También dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las fieras del campo. Entonces David dijo al filisteo, y aquí es donde David no solo empieza a actuar físicamente, pero con su boca. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para justicia, dice el escrito en Romanos capítulo 10. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Recuerde que la escritura también nos describe en el libro de Zacarías, solo apúntelo, Zacarías capítulo 4, donde el Señor le dice, esta es la palabra del Señor que viene a Zorobabel, no es con poder ni con fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No es con poder ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Así es que entonces David habla estas cosas al filisteo, a Goliat. Y vamos a leer nuevamente aquí en el versículo. Cuando el filisteo miró a David, lo tuvo en poco. Bueno, eso ya lo leímos. Entonces David le dice, el Dios de los escuadrones de Israel, tú vienes con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Fíjense lo que dice, yo te derribaré y te cortaré la cabeza. David entendía el propósito, sabía la estrategia, el Espíritu de Dios se lo había revelado. El Espíritu de Dios se lo había revelado. Esto es importante, que nosotros no caminemos a ciegas, sino que tenemos la palabra, tenemos el Espíritu de Dios y en toda cosa que emprendamos, Dios tiene el poder, la sensibilidad, el amor, la gracia, la justicia para revelarte. Pero cuando nosotros somos impacientes, no podemos escuchar la revelación de Dios, pero Dios quiere que estemos quietos para escuchar lo que Él quiere enseñarnos, cómo quiere hacerlo. Recuerden, no son nuestros enemigos que nos enseñan, no son las malas experiencias de la vida que nos enseñan, sino Dios con su palabra, con su bondad y su benignidad. Pero no debemos ser impacientes ni adelantarnos, porque entonces vamos a sufrir pérdida. Pero debemos ser cautelosos, debemos ser diligentes en el Señor, en la palabra. Y el Espíritu está con nosotros, nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Así es que después el Señor, permítame, voy otra vez ahí porque perdí el versículo. Dice entonces, déjeme, regreso. Dice,
el Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y cortaré tu cabeza, y daré hoy los cadáveres, y hoy daré los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. No solo Dios le había dicho a David que iba a matar a Goliat, sino lo que iba a suceder con los filisteos. Y para que toda la asamblea sepa que el Señor no libra con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él os entregará en vuestras manos. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y fue acercándose para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó sobre su rostro. Así venció David al filisteo con la honda de la piedra, hirió al filisteo y lo mató. Mas no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó la espada, la sacó de su vaina y lo mató cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron, y levantándose los hombres de Israel y de Judá gritaron y persiguieron a los filisteos y los mataron por todo el valle. No solo debemos enfrentar las situaciones, sino tenemos que permitirnos ser diligentes para llegar hasta el fin y cortar de cabeza los problemas. David no solo derribó a Goliat, sino le cortó la cabeza, y ya con la cabeza, sin cabeza, como dicen vulgarmente hablando, se acaba todo problema. Así es que eso es lo que tú y yo debemos de hacer, actuar diligentemente hasta el fin. No porque cortamos los frutos de maldad de una situación, pensamos que todo se acabó y entramos en un término de paz y quietud, y después, de acuerdo al ciclo virtuoso de las plantas, una planta, mientras no sea desarraigada desde sus raíces, vuelve a dar fruto. Así es que no permitas que la maldad se quede ahí con sus raíces sembrada, cortando solo su fruto, sino arranca, vence en la victoria del Señor con su Espíritu Santo, no con fuerza, desde la raíz, para que no se vuelva a levantar ninguna situación en contra tuya. Pero en Cristo tenemos la victoria, tenemos la unción del Santo, Dios está con nosotros, nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Es tan importante que seamos perseverantes en la palabra. Y los salmos de David traen gran sabiduría y bendición cuando nosotros los podemos meditar, escudriñar y entender a la luz de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, a la luz de que somos justificados en Cristo y tenemos paz para con Dios. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, decimos, sabiendo que fuimos llamados a reinar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén y amén. Shalom.